El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 06.10. 2020 actualizado 06.10. 2020, Dogville, e una de las películas más emblemáticas del escandaloso director Lars von Trier. Alguien la califica de injustificadamente cruel, pero la trama tiene un profundo significado. Según la idea del director, nada debe distraer al espectador de las ideas principales. La película se parece más a una obra de teatro, Las casas de los habitantes del pueblo se représentant esquemáticamente, y el énfasis principal se pone en los diálogos y los personajes. De que trata la película Dogville? Un día aparece en el pequeño pueblo de Dogville una hermosa chica llamada Grace. Se hace evidente que se esconde de alguien, y los habitantes le dan cobijo y protección. En agradecimiento, la heroína hace varios trabajos para ello, y al principio todo sale bien. Pronto los habitantes de Dogville empiezan a maltratar a Grace, convirtiéndola en su esclava. La nina soporta todo los tormentos sin rechistar, hasta que llega al pueblo su padre, que resulta ser un poderoso gangster. Su hija intenta escapar de él y empezar una nueva vida, pero tras una larga conversación Grace acepta volver con la familia. Pero castiga cruellement a los habitantes del pueblo, los mata y borra Dogville de la faz de la tierra. El significado de la película Dogville. El argumento de la película es ambiguo, como el resto de la obra del director, pero es variates y filosófica que se trazan claramente en la trama. ¿Está siempre justificado el sacrificio? Numerosa parábola bíblica, recuerdo de guerra y otra historia nos hablan de personas que se sacrifican por el bien de los demás. Se convierten en grands mártires, héros y adquieren memoria eterna, pero los psicólogos dicen que en la vida real, funciona, no siempre. Grace cree sinceramente que los habitantes de Dogville le han hecho un favor, así que por que no sacrificar su tiempo libre por ello? Pero eso resulta ser un error. La gente del pueblo exige cada vez más sacrificio, y como resultado convierten a la chica en una esclava involuntaria, satisfaciendo su capricho y su sucio deseo. Las relaciones en las que el sacrificio casi siempre se desarrollan según las leyes de la psicología. Al principio, el que se sacrifica justifica y simpatiza con la otra parte, consintiendo todos los caprichos y culpandos del sufrimiento. Con el tiempo, la relación se vuelve tóxica y se forma una adicción entre las personas, que crece hasta convertirse en odio, que acaba por encontrar la salida. Y, como sabemos, no es verdugo más cruel que quien ha sido víctima. Momento icónico de la película, Vera, una de las habitantes del pueblo, rompe el único tesoro de Grace, una figurita de porcelana. Le dice que si la duna de las figuritas consigue contener las lágrimas, solo dos de ellas serán destruidas y el resto saldrán ilesa. Grace no supera la prueba y pierde todas las figuritas. Más tarde, hace lo mismo con los hijos de Vera. Los bébés sont asesinados delante de su madre con la condición de que si consigue contener las lágrimas, los asesinatos cesarán. Grace Milligan, tentadora o martir la identidad de la protagonista plantea mucha pregunta. ¿Quién es Grace Milligan? Un ángel de carne y hueso o un demonio con forma femenina que tienta a los habitantes de Dogville? Todo ellos son personas corrientes con su propio vicio y defecto, y todos son capaces de cruzar la línea en determinadas circunstancias. La respuesta correcta se encuentra en algún punto intermedio. Grace es la encarnación de una diosa pagana, misericordiosa y cruel al mismo tiempo. Intenta encontrar a una persona verdaderamente pura entre los habitantes del pueblo, pero al no encontrarla, destruye sin piedad a todo el pueblo. El paralelismo con el mito bíblico de Sodoma y Gomorra, solo que en el papel de lo está el perro Moaz, la única criatura que nunca se ha burlado de la gracia. La depravación de la sociedad humana inmediatamente después de que Grace apareciera en Dogville, la gente del pueblo y el público se dieron cuenta de que ocultaba algún secreto. La chica resultó ser la hija de un poderoso gangster que huyó de su padre para no tener nada que ver con su oscura hazana. Intentó empezar una vida normal entre gente sencilla y piadosa, con su alegría sencilla y su vida simple.
quería encontrar algo de luz y de bien en el alma de cada uno de los habitantes del pueblo. Por todo lo que le ocurrió depuis a Grèce, podemos concluir que todo su intento fracasaron estrepitosamente. El padre de la chica culpó a su hija por ello. En su opinión, él sigue alto principio moral, pero no exige lo mismo a los demás. Grèce está de acuerdo con los argumentos de su padre, aunque la verdadera razón réside en la crueldad de cualquier sociedad, se acusó. A trié de ridiculizar y demonizar la sociedad estadounidense, pero todo lo que describe puede encontrarse en cualquier país. La película está ambientada en los años 30, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que la gente no ha cambiado demasiado desde entonces. Alardeant de su decencia y luego hacen cosa cruel. Se burlant de los que están en los peldaños más bajos de la escala social. Jurant altruismo y luego, exprimen, todo el jugo del que una ave favorisiront. Un vivo ejemplo de la doble morale y la hypocrisia que reina en la sociedad de Tom, que afirma ser el amante de Grèce. Suena con ser escritor, le gusta especular sobre el alma humana y al principio trata a la chica mejor que a los demás, pero luego succumbe a la locura general. Como acaba la película Dogville, los créditos final tienen como telón de fondo imagen alterna del libro American Pictures, de Jacob Holt. Son de la grande opresión y muestran la inmoralidad, la crueldad y la opresión de la sociedad estadounidense. Puede la gente ser más amable con los demás y romper la cadena de crueldad que engendra más crueldad? Lars von Trier no da respuesta a esta pregunta. Admin.